ejercicio de hoy vamos a estar respondiendo a un acertijo lógico. En este nos habla de 4 personas, Pedro, Juan, José y Andrés. Y se nos dice que estas personas tienen una profesión, no sabemos cuál corresponde a quién, pero sabemos, uno es médico, uno es abogado, el otro es político y el otro es profesor. ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué profesión tiene cada uno. Y lo único que sabemos es estas pistas que tenemos aquí, que el político y el abogado son amigos, que Juan no es profesor ni abogado, Pedro no es amigo del político, José conoce al abogado, pero no son amigos, el profesor conoce a Andrés y a Pedro, pero no son amigos. Entonces, uno de los trucos que podemos hacer para responder este ejercicio es hacer una tabla. Y en esta tabla vamos a ir tachando los imposibles de acuerdo a las pistas que se notan. Entonces vamos a hacer eso. Colocamos a las personas que tenemos aquí, Pedro, Juan, José, Andrés, y de este lado colocamos las profesiones. Entonces uno es médico, el otro es abogado, el otro es político y el otro es profesor. Entonces vamos respondiendo. Se nos dice, Juan no es profesor ni es abogado. Entonces, Juan no es ni abogado ni es profesor. Listo. Ya tenemos esta parte. Se nos dice, José conoce al abogado pero no son amigos. Entonces, si él conoce al abogado, quiere decir que José no es abogado. Entonces, José no es abogado. Dice, el profesor conoce a Andrés y conoce a Pedro, pero no son amigos. ¿Qué quiere decir? Que ni Andrés ni Pedro son profesores. Ni Andrés ni Pedro son profesores. Y aquí ya podemos ver una respuesta. Entonces, si Pedro no es profesor, Juan no es profesor y Andrés tampoco es profesor, por descarte, entonces José vendría siendo el profesor. Bien, entonces ahora se nos dice que Pedro no es amigo del político. Entonces, Pedro no es amigo del político y por lo tanto tampoco es el político. Y algo extra que se nos da en la primera, que nos dice que el político y el abogado son amigos. O sea, aquí se nos está hablando como un grupo en el cual Pedro no hace parte porque no es amigo del político. Entonces, si no es amigo del político, tampoco es amigo del abogado. Entonces, Pedro tampoco es amigo del abogado. Y aquí ya podemos buscar otra respuesta por descarte. Entonces, si Pedro no es profesor, no es político, no es abogado, entonces por descarte, Pedro vendría siendo el médico. Y aquí en esta parte también podemos buscar otra respuesta. Entonces, el abogado no es Pedro, no es Juan y tampoco es José. Entonces, ¿quién vendría siendo? Andrés. Y ya en este punto vamos rellenando. Entonces ya tenemos que el médico es Pedro, entonces no es Juan, no es José, no es Andrés. Y Andrés viene siendo el abogado, entonces no puede ser el político. Y José es profesor, así que no puede ser político. ¿Qué nos queda? Que Juan, por descarte, vendría siendo el político. Entonces ya tenemos las respuestas. A este punto ya sabemos que Pedro es médico, Juan es político, José es profesor y Andrés es el abogado. Entonces, el truco es sencillo. Cada vez que tengamos este tipo de ejercicios donde se nos dan pistas, una de las cosas que podemos hacer es hacer una tabla como esta y marcar los imposibles de acuerdo a las pistas que se nos están dando y luego por descarte ir buscando las respuestas. Entonces, espero les haya podido ayudar y nos vemos en un próximo video.